Buenas tardes. En esta oportunidad voy a presentar la inconstitucionalidad en la ley número 30288. La inconstitucionalidad va a sentido contrario y va en contra de los principios fundamentales que establece la Constitución y que emanan de esta. Es un método establecido por el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico para ejercer un completo control. Según Kelsen, solo una autoridad competente puede establecer normas válidas y esa competencia solo puede basarse en una norma que faculte imponer normas. Para Kelsen es importante precisar que una norma tiene validez siempre y cuando se demuestre la existencia de dicha norma y por lo tanto si existe dicha norma, esto es obligatorio. En cualquiera de los casos, hasta que no sean declaradas inconstitucionales por algún órgano competente, las normas creadas de forma ilegal o irregular son normas válidas, conformes a la Constitución, y en otras palabras, si nos basamos en esa tesis, una norma solo se considera inconstitucional cuando un órgano autorizado emite una declaración firme que establece su inconstitucionalidad. La Ley 30288. Esta ley fue promulgada en 2014 bajo la premisa de otorgarle mejores beneficios a los jóvenes entre 18 y 24 años, con el fin de que estos accedan a la formalidad laboral, pero se demostró que se vulneraban ciertos derechos en cuanto a los que ya se habían otorgado a los distintos trabajadores de otras edades. Vamos a leer un poquito de lo que significaba esta ley 30288. La ley no es discriminatoria, por el contrario es inclusiva. La ley dará a los jóvenes la opción de un trabajo formal en planilla y con beneficios laborales esenciales, algo que es importante para este segmento de trabajadores porque podrán adquirir experiencia laboral, capacitarse y continuar con el desafío de su vida laboral de forma más adecuada. Algo que no se mencionaba en esta ley era de que los trabajadores jóvenes iban a percibir solamente el sueldo, pero no los beneficios como la gratificación de julio y diciembre, además de no gozar con los días de vacaciones completos, sino solamente gozar con 15 días. Sigamos. La ley no avala despidos ni desplazamientos laborales, por el contrario, la ley prohíbe expresamente el despido de un trabajador para contratar a otro bajo el nuevo régimen o contratar nuevos trabajadores jóvenes para reemplazar el despido. Esta ley, sin embargo, quedó derogada porque se demostró que violaba los artículos de la Constitución en lo que habla de la igualdad y la dignidad del ser humano, y que estos no deben ser discriminados por edad, raza o sexo. La sentencia del Tribunal Constitucional, el petitorio es claro y establece que sí se vulneraron derechos como la igualdad, el derecho a ser tratados como tal y no discriminados por edad. De la lectura de la demanda fluye que la pretensión de los demandantes consiste en que se declare la inconstitucionalidad por el fondo de la Ley 30288, por considerar que dicha ley vulneraba los artículos 2, 22 al 24, 26.1 y 29 de la Constitución. En este último precisa que los trabajadores tienen derecho a gozar de las utilidades de la empresa, algo que en esta ley no estaba contemplado porque no se le consideraba para recibir tanto gratificaciones de julio como diciembre y por supuesto de utilidades, además de no gozar con los 30 días de sus vacaciones por ley, sino con 15. Por esto se resuelve de que se le declara improcedente la demanda y por consecuencia se concluye el proceso de la inconstitucionalidad. Al derogarse en 2015, esta ley dejó de tener efectos legales. El positivismo excluyente de Kelsen dice: por otro lado, en este aspecto Kelsen no evalúa si hay moral o ética en dicha norma, sino su conformidad con la Constitución y sus normas legales. Si una norma que reduce derechos laborales se promulga de acuerdo con el proceso legislativo y cumple con las disposiciones requeridas de la Constitución, bajo esa perspectiva y esa premisa del positivismo excluyente de Kelsen se considera válida, incluso si disminuye los derechos fundamentales de los trabajadores y vulnera los derechos de estos.
Los tribunales solamente se abocarían a revisar la norma para garantizar que no viola la Constitución, pero no emitirían juicios sobre si ésta es éticamente correcta o justa. El positivismo incluyente o metodológico de Hart, a diferencia del positivismo excluyente de Hans Kelsen, que se centraba en la jerarquía normativa y excluía las consideraciones éticas y morales, el positivismo incluyente aborda tanto el aspecto formal como el aspecto sustantivo del derecho, ya que no se trata simplemente de origen y jerarquía, sino se refería a la justicia y a la moral al momento de ejecutar dichas normas. El positivismo crítico de Ferrajoli es una teoría jurídica que busca combinar elementos del positivismo y del garantismo, con un énfasis en la protección de los derechos fundamentales y en la crítica del poder estatal. El garantismo de Ferrajoli enfatiza la primacía de los derechos fundamentales. En el contexto inconstitucional que afecta a los trabajadores, se argumentaría que las normas que disminuyen derechos laborales deben ser evaluadas bajo el umbral de los derechos fundamentales. Si estas normas violan derechos fundamentales, automáticamente pasan a ser consideradas inconstitucionales, como es el caso de la Ley 30288. El realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Alf Ross se distingue del positivismo legal al enfatizar que el derecho es un fenómeno arraigado en la realidad de la sociedad y su aplicación no es meramente técnica. Ross argumenta que el derecho refleja valores, no es neutral y siempre garantiza la justicia. Además que no se debe de analizar el derecho de manera puramente teórica, sino también tenemos que basarnos en la realidad, teniendo en cuenta las consecuencias reales y vivenciales de los trabajadores y la sociedad en general. Cómo es que afecta no tener beneficios y ser tratados de diferente manera por el simple hecho de tener entre 18 y 24 años. Y adicional a eso, no percibir tu gratificación como un incentivo a tu trabajo, a tu valor como persona. Ross sostenía que la legalidad y la justicia no son idénticas. En situaciones de norma de carácter inconstitucional, podría argumentar que aunque ciertas medidas pueden ser legales y cumplen con los requisitos necesarios, viéndolo desde una perspectiva formal, pueden ser profundamente injustas para los trabajadores. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el constitucionalismo desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos y la separación de poderes en un sistema legal y en base a la Constitución. Además, permite que los ciudadanos y los tribunales desafíen las leyes y acciones gubernamentales que consideran contrarias a los valores establecidos y principios fundamentales de la Constitución. Esto es esencial para proteger los principios y derechos consagrados en una Constitución para garantizar que el poder del Estado se ejerza dentro de los límites establecidos por la ley fundamental. Con respecto a la ley 30.0288, estamos hablando de una ley que va en contra de los derechos fundamentales como el de la dignidad e igualdad del ser humano, al ser tratado por igual ante la sociedad y no ser discriminado bajo ningún motivo. En este caso, los jóvenes estaban siendo discriminados por su edad. Además, la norma desfavorecía los derechos laborales a los jóvenes, como el percibir gratificaciones en julio y diciembre, participar de las utilidades de la empresa y vacaciones por un mes completo. En cuanto a recomendaciones, respecto a la ley 30.288, no se puede pasar de la informalidad laboral a la formalidad, pero recortando y mutilando beneficios al empleado. Por eso es que el joven que celebra un contrato con alguna empresa debe gozar de los mismos beneficios que los otros trabajadores. Al Estado le corresponde velar también por la igualdad de los derechos, en este caso laborales, que sea igual para todos y fiscalizar exhaustivamente si el trabajador es tratado con dignidad y otorgar algún tipo de beneficio tributario a las empresas de manera de fomentar e incentivar contratar a los jóvenes. Gracias.